Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Nos trae hoy un misterio en torno a un planeta. Su nombre es Ceres. Ceres es un minúsculo planeta que se encuentra entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Hace unos años, la NASA mandó una sonda para investigar Ceres y algún que otro planetoide, como pueda ser Vesta. Pero concretamente el misterio que nos trae aquí se centra en Ceres y en esa sonda que mandaron. Lo que ocurre cerca de nuestro universo se canaliza por los filtros de las organizaciones gubernamentales, como por ejemplo la ESA o la NASA, en el caso de Europa o de Estados Unidos. En realidad, estos canales que nos envían toda esa información del espacio la debemos aceptar porque no tenemos la posibilidad de poder contrastarla en muchas ocasiones. No podemos lanzar satélites para comprobar si efectivamente lo que nos están contando es cierto o no. Pero quizás las cosas no sean del todo como nos las están diciendo. Como he dicho antes, vamos a hablar de esa extraña misión que fue y que es la misión Dawn, la misión Amanecer. Fue el 27 de septiembre del año 2007 cuando Estados Unidos decide lanzar la sonda Dawn, dentro de un programa que tiene para la exploración espacial llamado el programa Discovery. El objetivo era fotografiar y analizar el planeta Ceres. Ceres, como he dicho antes, estaba situado entre Marte y Júpiter y también tenía por objeto, digamos que, fotografiar una serie de meteoritos o asteroides que se encuentran en lo que se llama un cinturón de asteroides. Uno de ellos, uno de los más importantes, es Vesta. Pero esta moderna sonda espacial, de última generación, iba ni más ni menos que con una potente cámara para poder analizar ese espacio y, por supuesto, ese planeta. Una cámara desarrollada en Alemania con una impresionante resolución gráfica de 1 megapíxel. Sí, han oído bien, 1 megapíxel. También estaba dotada de un telescopio que fue diseñado en Italia, capaz de grabar el espectro visible, podía tirar fotografías también, y el espectro del infrarrojo. Pero si entramos en la página de NASA e intentamos averiguar cuál es la resolución que tenía ese telescopio desarrollado por los italianos, nos damos cuenta que NASA no nos da los datos, no los ofrece, no se encuentran, pero nos da una pista. Nos dice que es la misma que se montó sobre la sonda ESA, sobre la sonda Rosetta enviada por la ESA. Exactamente la misma. Entonces, para poder averiguar qué tipo de aparato fue montado sobre la Dawn, nos vamos a la página de la ESA y descubrimos que ese telescopio que ha sido colocado en la sonda Dawn se llama el VIRTIS, Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer. El VIRTIS, que así se llama. Cuando investigamos sobre el VIRTIS dentro de la página web de la ESA, nos damos cuenta de una cosa curiosa. Ese telescopio, en su espectro visible, tiene una resolución de 100 píxeles por 380 píxeles. O sea, como una especie de sello. Chiquitín, menos imposible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan montado en la Dawn un sistema fotográfico o un telescopio capaz de efectuar fotografías peores que un teléfono móvil del año 2000? Concretamente, vamos a poneros un ejemplo, el primer móvil que empieza a tirar fotografías, o de los primeros móviles, es el SCHV200, lanzado por Samsung en el año 2000. ¿Cómo es posible que un teléfono móvil sea peor o tenga peor resolución que el telescopio de la sonda Dawn? Pero si nos centramos en la cámara fotográfica que lleva desarrollada en Alemania y que tiene 1 megapíxel, nos damos cuenta que 3 años antes de que esa sonda fuese lanzada en el año 2007, había teléfonos móviles
que tenían 1,3 megapíxeles. Por poneros un ejemplo, el Sprint PM892 ya tenía 1,3 megapíxeles. Pero estamos hablando de años antes. Quizás usted pueda pensar que la sonda solo se lanzó 3 años después de este teléfono y no existían resoluciones mayores. Pero por poneros otro ejemplo, y esto ya es sangrante, el Sony K800i, que en el año 2006 fue lanzado, tenía una resolución de 3,2 megapíxeles, antes de que la sonda Dawn fuese lanzada. Y este teléfono de Sony tenía autofocus, estabilizador de imagen, flash de xenón. A ver si lo que tenían que haber hecho, en vez de lanzar la sonda Dawn, es haber lanzado a un selfie y con su cámara en mano fotografiar la sonda Ceres. Con su teléfono en mano, flash, flash, flash. Porque es lo que nos queda. Es posible que usted esté pensando que exageramos. Pero es importante que usted entienda la magnitud de que la cámara que han puesto en la sonda Dawn es inconcebible. Y encima, esa cámara solo puede tirar fotos en blanco y negro. Imagínese usted. ¿Nos están ocultando algo? Podemos pensar que sí. Pero vamos a ver comparaciones que quizás con estas comparaciones podamos entender el despropósito total que se esconde detrás de todo esto. Veréis. Esta que estáis viendo aquí es la sonda Voyager 1. Fue lanzada el 5 de septiembre del año 1977. Estaba preparada para viajar mucho más lejos que la sonda Dawn y por supuesto con una tecnología inferior. Fue lanzada 30 años antes, con tecnología de los años 70. Pero ahora quiero que observen las imágenes que la Voyager pudo obtener de Júpiter. Obsérvelas. Son en todo color, a todo color, y con una resolución parecida a la Dawn. 30 años antes. En vez de evolucionar, están involucionando. Vamos a poner otro ejemplo. Miren ustedes las fotografías efectuadas por la sonda Viking, el martizador, en el año 1975. Son también en color y con una resolución parecida a la Dawn. Y estamos hablando de 1975, hace 40 años. ¿Vamos hacia atrás? ¿Por qué eliminan el color? ¿Por qué esta involución tecnológica? Si es que además va contra el método científico. Si tenemos en cuenta que el color lleva una rica información que es eliminada en cuanto se elimina el color. Ya no vemos lo que ahí aparece. Se eliminan perspectivas, detalles, se eliminan muchas cosas. Es como que alguien quisiese que nosotros no viésemos algo. Pero vamos a regresar a la sonda Dawn. Veréis, el 1 de enero del año 2015, de este año, tenemos las primeras imágenes de Ceres. Ceres se aprecia a lo lejos con ese telescopio con una resolución increíble de 380%. Se aprecia a lo lejos que tiene una especie de color marrón con tonos azules. Todos pensamos que cuando se acerque la sonda Dawn a Ceres, los colores de Ceres van a ser impactantes. Pero 18 días después exactamente, todas las fotos que se nos están entregando son en blanco y negro. De todos modos, hay un misterio. Aparece un gran misterio. Aparte de todo esto, que parece que intentan encubrir esa información o algo que hay en Ceres, aparece una cosa muy extraña. En uno de los cráteres de Ceres se puede observar un misterioso brillo que empieza a tomar definición. Evidentemente el color ha desaparecido y no podemos ver qué es lo que hay ahí. Sin embargo, los desconcertados científicos no saben a qué se debe ese brillo. Es una cosa curiosa, porque unos dicen que obedece a un volcán, algo que se ha podido demostrar que no es así, porque un planetoide tan pequeñito como Ceres no puede tener actividad sísmica. Otros a un geyser, tampoco. Otros a que se trata de una brillante roca, pero la roca sería inmensa y tampoco coincide con eso.
Otros afirman que es hielo. Otros dicen que es un depósito de sal. Hay muchas teorías, pero ninguna parece ser cierta. Y además nunca nos habíamos encontrado con algo así. Es más, incluso me atrevería a decir que la respuesta no es ninguna de las que he mencionado anteriormente. La respuesta es otra. Hasta tal punto llega la NASA que los desconcertados científicos deciden poner una graciosa web en la cual la gente puede votar. Puede votar qué es lo que opina. Lo curioso es que en esas votaciones la mayoría de las personas que votan dicen que se trata de otra cosa. Como que la inteligencia de la gente empezase a detectar que hay algo que no encaja. Pero vamos a centrarnos en las imágenes que la sonda Dawn nos está mostrando. Vamos a analizar detenidamente ese parche brillante que se muestra en Ceres. Vamos a ello. Esta que veis aquí es la famosa toma en la que aparece el misterioso parche de luz. Ha habido muchas especulaciones al respecto, ya hemos hablado de ellas, pero vamos a centrarnos en este parche de luz, a desentrañar el misterio. Hay más fotografías, pero quizás sea esta la más interesante, o una de las más interesantes. Veréis, si nosotros cogemos este parche de luz y hacemos un zoom sobre el mismo, nos damos cuenta de que quizás lo que aquí aparece pues no es muy definitorio, no nos dice mucho. Lo cierto es que en realidad nos dicen más bien poco. Pero vamos a trabajar correctamente e intentar utilizar la poca información que disponemos, de tal modo que esa información que disponemos nos permita identificar qué puede haber ahí. Vamos a ello. Veréis, si nosotros cogemos concretamente, digamos que el brillo y el contraste y lo intentamos modificar, vamos a trabajar con ello para descubrir qué tonos se encuentran dentro de esa estructura. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si jugamos un poquito con el contraste y bajamos el brillo, nos damos cuenta que parece ser que ese parche de luz tiene información en su interior. Podemos ver cómo esa información va saliendo, como que hubiese dentro de ese parche de luz una serie de estructuras de diversos tonos. Aquí se puede ver claramente. Estructuras de diversos tonos que quizás, digamos que se ven mejor así. Tal vez usted de este modo pueda entender mejor que lo que tenemos ahí es más bien como una especie de estructura en el cual hay diversos brillos de distintas intensidades. Se puede ver claramente. Pero vamos a hacer un experimento interesante. Vamos a coger una ciudad nocturna de la Tierra efectuada desde la Estación Espacial Internacional, concretamente la ciudad de Riyadh, en Arabia Saudí. La imagen a la que me refiero es esta de aquí. Esta es la ciudad de Riyadh, en Arabia Saudí, nocturna. Una imagen fotografiada, como he dicho antes, por la Estación Espacial Internacional. Vamos a coger esta imagen, vamos a cogerla toda, y nos vamos a ir a la anterior imagen que tenemos aquí de Ceres. Si nosotros cogemos esa imagen que hemos puesto antes y la ponemos en el mismo contexto que la fotografiada por la sonda Dawn, descubriremos algo muy interesante. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es pegar esa imagen. La pegamos. La información en color ha desaparecido porque la imagen original es en blanco y negro. La vemos aquí. Vamos a reducirla. Nos parece muy grande, entonces lo que tenemos que hacer, por supuesto, es modificar el tamaño, la escala de esta imagen y de manera proporcional. La vamos a poner chiquitita, como esa pequeña manchita que se muestra ahí. Aquí está. Vamos a efectuar un zoom, aplicamos la corrección, vamos a efectuar un zoom que nos permita poner la ciudad de Riyadh sobre esa mancha de luz. Inicialmente nos recuerda que la ciudad de Riyadh tiene, pues como todas las ciudades, diversas tonalidades, y también las tiene la fotografiada por la sonda Dawn. Pero vamos a ser justos y vamos a colocar la misma corrección de color que la que tiene la sonda Dawn sobre la que estamos trabajando. Entonces nos vamos a los ajustes
e intentamos modificar el brillo y el contraste sobre la ciudad de Riyadh. Para ello bajamos el contraste, lo reducimos e intentamos bueno, pues que se parezca bastante al material con el que estamos intentando trabajar. Vamos a ver, más o menos el brillo de fondo sería este, aproximadamente este, para dejarlo todo lo parecido posible. Y digamos que el contraste tal vez estaría situado ahí. Y ahora yo les hago a ustedes una pregunta. ¿No les parece demasiado parecido esta misteriosa ciudad de Riyadh puesta en contexto con lo fotografiado por la sonda Dawn? ¿No le recuerda esa estructura a una especie de estructura formada por edificaciones, luces, calles y todo tipo de elementos artificiales? Son iguales. Ahí está. Ahí tiene la prueba. ¿Qué podemos pensar de todo esto? Aquí arriba la ciudad de Riyadh, de Arabia Saudí, puesta en contexto de la fotografiada por la sonda Dawn. ¿Usted qué opina? ¿Cree que esto es imaginación nuestra? No sé, ahí está. Tal vez en esa extraña votación en la cual la gente eligió otro, se refería a que lo que ahí se estaba viendo era una estructura artificial. Pero vamos a ir más lejos porque hemos descubierto que dentro del planeta Ceres parece ser que se mueven cosas, como que tuviera satélites. Vamos a ello y vamos a explicaros concretamente de qué estamos hablando. Esto que estáis viendo aquí, en estos momentos, se trata de una secuencia fotográfica efectuada por la sonda Dawn. La secuencia fotográfica fue efectuada el 4 de mayo del año 2015. En dicha secuencia fotográfica se puede observar cómo el planetoide Ceres gira, orbita. Lo vemos cómo está girando aquí. La fotografía tiene una resolución de 1,3 kilómetros cada píxel, o sea, una resolución muy pobre. Pero si nosotros hacemos clic sobre la imagen y vemos concretamente la imagen, bueno, pues de manera clara para que la veáis, ahí la podéis ver completamente girando en esa animación, la mancha aparece nuevamente, la mancha aparece constantemente, a uno y a otro lado, en la penumbra y en la oscuridad, en la luz, con lo cual está emitiendo luz, está emitiendo brillo dentro de la propia oscuridad, como se puede apreciar. Pero es importante que esta imagen la analicemos porque en ella encontramos cosas muy extrañas. Vamos a analizarla ahora para que veáis de qué tipo de cuestiones estamos hablando. Vamos a ello. Esto que estáis viendo aquí es la imagen animada. Hemos utilizado un programa de edición de vídeo y podemos ver cómo aquí en esta parte derecha, bueno, pues se han desplegado todos los fotogramas. Si yo los activase uno detrás de otro, usted podría ver esa secuencia de movimiento, ese movimiento. Recordemos que, bueno, pues hemos dicho antes que íbamos a mostraros una serie de extraños objetos que parece ser que se están moviendo en Ceres. Pensamos que no se trata de un defecto de la cámara, no debería tenerlo. Tampoco pensamos que se trate de un error de datos, ya que ese objeto se reproduce y se repite. Pero vamos a centrarnos en él. Si hacemos una ampliación de una de las instantáneas, veremos algo interesante a partir de cierto frame. Quiero que observe usted esto que aparece aquí, este pequeño objeto que puede ver aquí. ¿Lo ve? Vamos a hacer una ampliación mayor. Este objeto que hay aquí. Vamos a reducirlo. Este objeto inicialmente podríamos pensar que se trata de un fallo de la cámara o posiblemente algo que se encuentre en la superficie de Ceres. Lo cierto es que en la siguiente toma el objeto se ha movido, se ha colocado exactamente aquí y es igual. Vemos el planeta Ceres y ese objeto se ha desplazado a este punto. Si nos vamos a la siguiente toma, vemos que el objeto se ha movido aquí. ¿Qué es ese objeto?
Si vamos a la siguiente, podemos observar que el objeto se encuentra en otro sitio, en otra ubicación. Está aquí. Como que cada instantánea ese objeto cambiase de posición. Si nos vamos a otra, lo encontramos aquí. Y otra nos lo encontramos en otro punto distinto. En algunas de ellas, como puede ser en esta, ni siquiera hemos podido ver que aparezca. No hemos tenido la oportunidad de verlo. Pero si vamos a la siguiente, nuevamente el objeto aparece aquí. Ahí lo tenéis. Y así sucesivamente, en otra ubicación, vamos a echar para atrás para que lo veáis. En esta en concreto, pues no está, ha desaparecido, o yo no lo veo. Y en la siguiente vuelve a aparecer. Misteriosamente el objeto está aquí, ahí lo veis, donde está este punto. Y así sucesivamente. El objeto aparece aquí, en la siguiente toma el objeto aparece aquí. El objeto se mueve por esa área, por esa zona, en distintas ubicaciones. ¿Cuál es ese objeto? ¿A qué es debido? En algunas de ellas cambia dramáticamente de posición. Vamos a buscarle otra vez. Aquí le tenemos nuevamente. ¿Qué es? ¿Un defecto de la cámara? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué el defecto siempre tiene la misma forma? No lo entendemos. Es una instantánea. Recordad que esto que estáis viendo no se trata de un mosaico. No. Es una toma entera. No sabemos qué es ese misterioso objeto que se repite, pero si nosotros nos centramos en esa extraña mancha que vemos, esa extraña mancha que todavía están intentando identificar de qué se trata y que nosotros hemos aportado a nuestra teoría, si nosotros vamos viendo esa mancha, cómo se acerca, vemos que el objeto persistentemente se está moviendo, vamos a verlo, ahí, ¿lo veis? Y en la siguiente toma está ahí, como que estuviese orbitando. Pero hay más objetos que aparecen alrededor de esa mancha. Quiero que observéis detenidamente esta secuencia y la vamos a ampliar bastante. Fijaos, las dimensiones de esta, digamos que de esta mancha de luz, y recordemos que la resolución es de 1,3 kilómetros por píxel, vamos a contar los píxeles. Aproximadamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tal vez unos 10. Estamos hablando de una estructura de 13 kilómetros de ancho aquí y aproximadamente aquí. 13 kilómetros, ni más ni menos. La estructura es grande. Si fuese una ciudad de la Tierra sería una ciudad importante. Tal vez del tamaño de alguna capital europea importante. 13 kilómetros por 13 kilómetros. Y esta que hay al lado también lo es. Para ser un volcán sería inmenso. Y para ser otro tipo de estructura sería tremendamente gigante. Vamos a centrarnos en lo que os he dicho antes sobre esas extrañas cosas que parece ser que se mueven. Bien, quiero que observéis esto que os voy a mostrar. Esta parte de aquí, este minúsculo objeto. Alguno de vosotros podéis pensar que se trata de una mancha, pero es que esa mancha se mueve. Observad detenidamente. Volvemos atrás. Mirad la distancia que hay desde esta elevación, quizás de un cráter, a este punto. Y si observáis la siguiente toma, se ha modificado. Y si nos vamos a la siguiente, ese objeto se está alejando. Aquí lo tenéis. Y si vamos a la siguiente, el objeto cada vez se aleja más. Se está moviendo algo. ¿Qué es eso que se mueve? Es difícil de averiguar. Y si vamos a la siguiente toma, vemos que ya cada vez se aleja más y más hasta que llega a un punto en el cual ya ni siquiera lo vemos. Como vemos, en esa estructura aparecen cosas extrañas. Y, por supuesto, desaparecen. Observad que en esta instantánea hay una mancha aquí que en la anterior no aparece. Vamos a ponerlo de manera correcta. Ahí aparece y aquí no está. Y tampoco está en las anteriores. ¿Qué es esas extrañas? ¿Qué son esos extraños objetos que parece ser que se están mostrando? Aquí aparece otra mancha que anteriormente no existía. Y digo mancha por utilizar un término. ¿Qué es concretamente eso? Aquí en esta secuencia ya no está, ha desaparecido. ¿A qué es debido? ¿Efectos de luz? Yo pienso que no. Porque
Si no, se hubiera reproducido ese efecto de luz en otras ubicaciones. Todo muy extraño. Objetos que se mueven y manchas que no deberían estar ahí, porque se mueven. Eso quiere decir que está sobre la superficie del planeta, como una especie de satélite artificial, o lo diré claramente, como un ovni que está orbitando, sobrevolando la superficie de Ceres. Y por cierto, de gran tamaño. Bien, hasta aquí os puedo contar. Os podría contar muchas más cosas. Vosotros estaréis pensando que este cráter parece muy extraño, que este cráter parece, en vez de un cráter, una elevación, porque NASA lo que ha hecho es modificar la perspectiva. ¿Cómo suena? Han invertido la perspectiva. ¿Por qué han hecho esto? ¿Qué intentan ocultar con esto? Y lo hacen constantemente. La inversión de la perspectiva, la eliminación de color, cámaras en baja resolución, con muy poco contraste, porque no se ve lo que hay en esas luces. ¿Intentan ocultar algo? Sinceramente, sospecho que sí. Bien, todo un enigma. Este videoprograma que estáis viendo ha sido, bueno, pues nos ha llevado bastante tiempo y bastante trabajo hacerlo. Pero espero que al final, o la recompensa final, sea que os haya gustado y quizás con ello entendáis que quizás las cosas no son como dicen que son, sino que son totalmente distintas. Y cuando hablamos del 11S, cuando hablamos de muchas cosas que han ocurrido, muchos eventos en la historia, nos referimos a que quizás ha existido una manipulación y ofuscación de la información. Nos encontramos el cambio y la modificación de estas importantes informaciones en beneficio de algo, y alguien quiere que usted no sepa que nuestro sistema solar quizás sea un hervidero de vida. Bien, espero que os haya gustado y, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.